La historia oculta de John D. Rockefeller, el hombre que compró el mundo. ¿Qué harías si tuvieras el poder de controlar la economía mundial? Algunas personas se conforman con la riqueza, otras quieren fama. Pero John D. Rockefeller quería más. Quería controlarlo todo. Construyó un imperio que cambió la historia, convirtió el petróleo en la fuerza dominante del mundo y diseñó un monopolio que ni siquiera el gobierno pudo detener. Algunos lo ven como un visionario, otros como el creador del capitalismo más despiadado que aún gobierna el mundo. Esta es la historia de cómo un niño de familia humilde se convirtió en el hombre más rico de la historia moderna y dejó un legado que sigue moldeando la economía global hoy en día. Los primeros años. De la pobreza a la ambición sin límites. John D. Rockefeller nació en 1839 en una familia modesta en Nueva York. Su padre, William Rockefeller, era un comerciante ambulante conocido por vender remedios milagrosos y engañar a la gente con falsas promesas. Era un hombre astuto, pero poco confiable. Por otro lado, su madre era una mujer profundamente religiosa, que le enseñó a John la disciplina, la importancia del ahorro y el trabajo duro. Desde pequeño, Rockefeller mostró una obsesión por los números y el dinero. A diferencia de otros niños, él registraba cada centavo que ganaba. Cuando tenía 16 años, consiguió su primer trabajo como asistente contable, ganando 50 centavos al día. Pero Rockefeller no estaba dispuesto a ser un empleado toda su vida. Sabía que el verdadero poder estaba en el control del capital y los negocios. Así que, con apenas 19 años, reunió sus ahorros y junto con un socio, abrió su primera empresa comercial, dedicada a la venta de granos y productos agrícolas. El negocio fue un éxito. Pero el destino tenía preparado algo aún más grande para él. En 1859 ocurrió un descubrimiento que cambiaría la historia: el petróleo. El oro negro, la oportunidad que nadie vio. La fiebre del petróleo comenzó en Pensilvania cuando se descubrió que, al refinar el crudo, se podía obtener queroseno, un combustible barato para iluminar hogares y calles. En aquel tiempo, la principal fuente de luz era el aceite de ballena, que era caro y escaso. El mundo necesitaba una alternativa. Miles de empresarios comenzaron a perforar el suelo en busca de petróleo. Pero Rockefeller vio algo que los demás no. El verdadero negocio no estaba en la extracción, sino en la refinación. No importaba quién sacara el petróleo del suelo, todos necesitarían refinarlo. Así que en 1863, con solo 24 años, fundó su primera refinería de petróleo en Cleveland. Y ahí comenzó su imperio. La creación de un monopolio. Cómo Rockefeller aplastó a su competencia. Rockefeller no solo quería ser un jugador en la industria del petróleo, quería controlarla por completo. Mientras otros perforaban el suelo buscando fortuna, él encontró la verdadera mina de oro en el refinamiento y distribución. En 1870, fundó Standard Oil Company con un solo objetivo: convertirse en el amo y señor del petróleo. Para lograrlo, desarrolló una estrategia despiadada que cambiaría para siempre la historia de los negocios. La guerra de precios. ¿Cómo Rockefeller destruyó a su competencia? Rockefeller no jugaba limpio. Si una refinería se negaba a venderle su negocio, él bajaba sus precios hasta que la competencia no pudiera sostenerse. Los empresarios que intentaban desafiarlo pronto se encontraban en bancarrota. Cuando quebraban, Rockefeller compraba sus empresas a precios ridículamente bajos. Era un juego de paciencia, podía perder dinero temporalmente, pero sabía que terminaría ganando todo el mercado. Control del transporte, la clave del poder absoluto.
Rockefeller sabía que el petróleo no valía nada si no podía transportarse. Así que negoció acuerdos secretos con las compañías de ferrocarriles para obtener tarifas especiales y reducir sus costos de envío. Pero eso no fue suficiente. Cuando los ferrocarriles se dieron cuenta de que dependían demasiado de Standard Oil, intentaron aumentar los precios. Rockefeller no aceptó el juego. Construyó sus propios oleoductos, eliminando la necesidad de los ferrocarriles. Ahora no solo refinaba el petróleo, también controlaba su transporte y distribución. Para 1880, Standard Oil controlaba el 90% del petróleo refinado en Estados Unidos. Era un monopolio absoluto. Y Rockefeller no tenía intención de detenerse. El hombre que desafió al gobierno de EIU. Con Standard Oil dominando el 90% del mercado petrolero, Rockefeller no solo controlaba una industria, controlaba la economía de todo el país. Su influencia era tan grande que ni siquiera el gobierno de Estados Unidos podía ignorarlo. Los empresarios que intentaban competir con él eran aplastados. Los políticos que intentaban regularlo eran comprados o presionados. Pero había un hombre que no estaba dispuesto a tolerarlo: Theodore Roosevelt. El presidente lanzó la mayor ofensiva legal contra un empresario en la historia, utilizando la ley antimonopolio Sherman para llevar a Rockefeller a juicio. El caso fue brutal. Se revelaron documentos que mostraban cómo Standard Oil manipulaba precios, sobornaba a funcionarios y eliminaba a la competencia con estrategias despiadadas. Los periódicos lo llamaban el varón ladrón, y el pueblo comenzó a verlo como un tirano. Por primera vez, Rockefeller estaba contra las cuerdas. En 1911, la Corte Suprema ordenó la disolución de Standard Oil, obligándola a dividirse en 34 empresas más pequeñas. Fue un golpe durísimo. Pero Rockefeller ya había anticipado este escenario. El Gran Giro, cómo la ruptura de Standard Oil lo hizo aún más rico. Muchos creyeron que este era el fin del imperio de Rockefeller. Pero se equivocaron. Cuando Standard Oil se dividió en 34 compañías más pequeñas, Rockefeller conservó acciones en cada una de ellas. Algunas de esas compañías se convirtieron en gigantes del petróleo moderno, como ExxonMobil, Chevron y BP. Cuando estas empresas crecieron, el valor de sus acciones se disparó. Rockefeller no solo recuperó su fortuna, sino que la multiplicó. Para el momento de su muerte, su fortuna ajustada a la inflación superaba los $400,000 millones, más que Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates juntos. El gobierno había intentado destruirlo y terminó haciéndolo aún más poderoso. Pero Rockefeller tenía un último movimiento maestro. De villano a filántropo, la última jugada de Rockefeller. Rockefeller era consciente de que, aunque su fortuna seguía creciendo, su imagen pública estaba totalmente destruida. El pueblo lo veía como el hombre que había manipulado el capitalismo a su favor, el símbolo de la avaricia corporativa. Pero él no estaba dispuesto a ser recordado como el villano de la historia. Decidió que si no podía cambiar lo que había hecho, cambiaría cómo la gente lo recordaba. Así comenzó su transformación de magnate despiadado a benefactor del mundo. El nacimiento del Rockefeller filántropo. En los siguientes años, Rockefeller donó cientos de millones de dólares a diversas causas. Fundó la Universidad de Chicago, que se convirtió en una de las mejores del mundo. Creó la Fundación Rockefeller, que financió la erradicación de la fiebre amarilla y apoyó la investigación médica en todo el mundo. Construyó miles de escuelas y bibliotecas en Estados Unidos. Con cada donación, su nombre pasaba de ser sinónimo de monopolio a representar progreso y educación. Pero, ¿fue esto una verdadera muestra de generosidad o solo una estrategia para limpiar su legado? El legado de Rockefeller,
filántropo o titiritero del mundo? A pesar de su filantropía, el sistema que Rockefeller diseñó sigue moldeando la economía mundial hoy en día. Las empresas que nacieron de Standard Oil aún dominan el sector energético. Sus estrategias para consolidar poder fueron adoptadas por gigantes tecnológicos y financieros. Incluso hoy, se dice que su familia sigue teniendo una influencia silenciosa en las decisiones más importantes del mundo. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿John D. Rockefeller fue un visionario que modernizó la economía o un hombre que diseñó un sistema para que los ricos siempre ganen? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias sobre los hombres que construyeron el mundo moderno, suscríbete ahora y activa la campanita. Nos vemos en el próximo episodio de Las mentes que transformaron la historia.